Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez. Arrancamos con la información del día. Hoy fue el tercer informe del presidente Andrés Manuel y andan pero rabiosos con los resultados. De esto vamos a estar hablando porque al basurero de la historia, todas las mentiras que le inventaron a López Obrador, no nos convertimos en la Venezuela, no nos peleamos con los países extranjeros y la inversión y las remesas siguen creciendo. De esto vamos a estar hablando porque lo que nunca esperamos, están desgreñando la oposición para que el pueblo mexicano sea el que señale que ellos fueron los pioneros de las pensiones a los adultos mayores. A ese grado están llegando. El presidente les dijo un tengan para que aprendan. De todos los resultados de esto vamos a estar hablando, cómo va la economía. Arrancamos con esa información y dice lo siguiente. Son muchos los logros de la cuarta transformación, la estabilidad económica a pesar de la pandemia. Rompimos récord en las remesas, no a la deuda externa a pesar de la presión del Fondo Monetario Internacional que pedían endeudar al país y que le perdonarán los impuestos a los más ricos, cosa que el presidente rechazó para apoyar a los que menos tienen. Hemos recibido 100 millones de vacunas, con lo que tenemos el 65% de la población mínimo con la primera dosis. El salario mínimo aumentó en 44%, cosa que no pasaba en 30 años atrás. La inversión extranjera rompimos récord. El primer semestre del año recibimos 18,000 millones de dólares, mayor a la del año pasado y la mejor marca en la historia. Tenemos libertad de expresión, de medios, de prensa. Adiós a la privatización, recuperamos la soberanía nacional y recaudamos impuestos de las multinacionales. ¿Qué dijo el presidente? Tercer informe como presidente López Obrador les dedicó un tengan para que aprendan a los tecnócratas del PRIAN que gobernaron a México en las últimas 3 décadas, pues en menos de 3 años al frente y pese a la pandemia, el gobierno ha acumulado cifras récord relacionadas a la estabilidad económica y esto fue lo que señaló. A un hecho excepcional, en estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. El año pasado las remesas se elevaron a 40,600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48,000 millones de dólares, es decir, 18% más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4,540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual, 4,540 millones de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico e incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los 4 vientos, presumir. Pero no he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. El presidente estaba que irradiaba felicidad, incluso se atrevió a señalar que si se va del gobierno se va satisfecho. El presidente, la cuarta transformación, deja una marca en la historia. Se quita el costal de mentiras del señalar que la economía gotea a los más pobres si se les condonan los impuestos a los más ricos, que si se les da las adjudicaciones, las obras públicas a ellos es mentira. Algo que no señalan es que el plan de desarrollo económico social de la cuarta transformación es invertir recurso, obra pública, y que esa obra pública sea construida por los mismos mexicanos para un ganar-ganar, y que si no fuera por la refinería, por el Tren Maya, por las obras que hace la SEDATU y los
par que los mercados, que no señala la oposición. México no estaría así con el tema de la pandemia, que si no fuera por la austeridad republicana, el combate a la corrupción, los extranjeros no vendrían para invertir, pero es cosa que se quedan callados. ¿Qué más dijo? AMLO destacó que seguirá la aplicación de los programas sociales. Señala también que a través del combate a la corrupción y la austeridad se han ahorrado 1.400.000 millones de pesos en compras y contratos, y destaca el combate al huachicol y la defraudación fiscal, cosa que ha ayudado para invertir a los demás estados. Por eso vemos a Corral, por eso vemos a Alfaro, por eso vemos a todos los gobernadores pidiendo inversión del gobierno federal, porque dinero hay gracias a la austeridad republicana. Incluso, chequen esta información, la economía mexicana crecerá en 2021 más de lo previsto. Esto lo señaló la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, revisando el alza su previsión de expansión para el Producto Interno Bruto de México de 5.8 a 6.2%. ¿Por qué? Es el más alto de toda la región. La Secretaría Alicia Bárcenas indicó que México ha mostrado grandes avances pese a la pandemia, apoyado por el impulso que le da el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pero también por el favorecido por el tema de las remesas, por el combate a la corrupción, incluso por la captación de mayores ingresos públicos favorecidos por una mayor recaudación fiscal y el aumento de precios de materias primas. México fue de los pocos países que no le hizo caso a la medicina del Fondo Monetario Internacional, señalando que teníamos que perdonar los impuestos. Al contrario, presionó para que las multinacionales, las empresas más grandes, cumplieran con sus atribuciones, cosa que benefició a todos los mexicanos y que gracias a eso el dinero circuló en medio de la pandemia. En cuanto a la deuda pública, chequen, porque es un tema que la oposición se ha aferrado a señalar que hemos aumentado la deuda externa, la deuda interna, y es mentira. En cuanto a la deuda pública mexicana, aseguró la CEPAL que no enfrenta problemas de sostenibilidad y explicó que aun cuando en 2019 la deuda llegaba a 45.1% del PIB y para 2020 aumentó a 52.1%, fue así por la depresión del tipo de cambio y no porque se haya solicitado nuevos préstamos. De hecho, dijo que no se ha contratado deuda más allá de la programada desde el inicio de la administración, por lo que estimó que para el cierre de 2021 la deuda se ubique en 49.7% en la relación del PIB, que recordemos el presidente va a aprovechar el recurso que viene del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda externa, una cosa que trae vueltos locos a la oposición. Otro, AMLO dijo que hay 140 universidades públicas en proceso de construcción y se han aumentado en 9.300 las becas de posgrado e investigación para llegar a 125.000 las becas. También se aumentaron becas para médicos que estudian en México y en el extranjero. El presidente destacó el asilo a Evo Morales y México no tiene conflicto con ningún gobierno en el mundo. Señala que no hay violaciones de derechos humanos y sobre los funcionarios que golpearon a un migrante haitiano, dice que fueron dados de baja y puestos a disposición de la autoridad. El presidente dijo confiar en que ganará consultas sobre revocación de mandato y cuando entregue la banda presidencial en el 24, dirá a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque. Eso fue lo que señaló. Pero una cosa, ¿no? La oposición señala que no tenemos ningún logro, pero ¿qué creen? Se están peleando por los logros de la Cuarta Transformación. Chequen, Morena no debe adjudicarse la pensión a los adultos mayores. Inició con Felipe Calderón, denominado 70 y más. En 2013, Peña Nieto, con acuerdo del Congreso de la Unión, lo declaró derecho universal y reduce la edad a 65 años. En 2018 había 6 millones de beneficiarios. ¿Cómo los ven? Peleándose las pensiones a los adultos mayores. Luego le contestan que es mentira y señala: te invito a que revises diarios oficiales donde se publicaron las reglas de operación de este programa social para otorgar la pensión desde Felipe Calderón. Incluso la sesión en la Cámara de Diputados del año 2013, donde se declara universal a partir de los 65 años. No engañen, no mientan y no manipulen.
Pero la gente no es tonta, familia, y chequen lo que les contesta. Fue el presidente Obrador quien inició el sistema de pensiones a los más pobres cuando era jefe de gobierno. Y aunque te duela, ustedes lo copiaron. Hasta el expresidente Fox lo reconoció. Todavía les arde que el actual presidente les dicte la agenda. Obrador la inició cuando fue jefe de la Ciudad de México, algo que fue criticado y objeto de burlas en su momento. Calderón lo copió a nivel federal. Le comentan, el único que la hizo universal fue el presidente. Además, al final de su sexenio será de 6,000 pesos mensuales, inédito e histórico. Y recordar que si ya era universal, ¿por qué la oposición no quiso subirlo a rango constitucional? Porque se opusieron en el debate legislativo. Ahora Felipe Calderón y Peña señalando que hubo decretos, que hubo norma, cuando todo lo que hicieron en la Constitución fue para argucia, con dolo, para privatizar todo, para enriquecerse ellos. ¿A quién quieren engañar, familia, cuando el dinero no llegaba a los mexicanos? Tienen a Rosario Robles en la cárcel de la Sedesol por haber desviado el recurso que tenía que llegarnos a los mexicanos, pero ahora se quieren adjudicar las pensiones a los adultos mayores. Incluso vamos a ver este video en donde le ponen sus cachetadas el presidente Obrador. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Pues no tiene viabilidad. El ciudadano presidente ya empezó a repartir. Piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Por primer Programa de los adultos mayores. pues Cuando iniciamos el programa de los adultos mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura del último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? Ahí lo tienen, familia, otro tengan para que aprendan, bravucones, porque aquí hay memoria histórica. Si les gustó la información, familia, ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.